estudios a la doctora Caroline Ávila, quien es profesora de la UDA, experta periodista en materia de comunicación y comunicación política en particular. Una serie de problemas ha evidenciado el gobierno y dificultades son parte de los ingredientes que lo han llevado a la crisis actual, empezando por una estrategia inadecuada, disuasiva, incluso astuta, ha sido calificada en la parte previa a la presentación de las medidas tan largamente anunciadas que vendrían con el Fondo Monetario Internacional. El propio vicepresidente de la República se encargó de disuadir, de llevar a todos los ecuatorianos y a los medios de comunicación a pensar que el IVA era el principal ingrediente. Resultó siendo el tema de los combustibles, tema que se lo mantuvo de manera secreta, de manera clasificada. Luego han venido declaraciones del presidente de la República, cortísimos mensajes largamente anticipados, declaraciones muy controversiales como la del ministro de Defensa, el general Jarrín, que salió amenazante cuando la situación estaba ya sumamente crispada en el país. Una entrevista que fue rechazada por todo el país, que causó el efecto totalmente contrario al que buscaba el gobierno, supuestamente de tranquilizar los ánimos con un presentador de televisión de escaso prestigio y de poca habilidad, Rodolfo Vaquerizo. Y se han sumado una serie de declaraciones de funcionarios públicos, entre ellas del propio canciller de la República, que salió a las cámaras de medios internacionales para intentar minimizar el problema ante la comunidad internacional, señalando que se trataba de un problema focalizado en la sierra ecuatoriana y que el resto del país estaba funcionando perfectamente. Unos poquísimos antecedentes, sin que sea un análisis complexivo, ni mucho menos, pero de la serie de errores que ha venido cometiendo el gobierno nacional en el manejo de esta crisis. Bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias, Gustavo, Rosana, buenos días. Esta situación que hemos visto, sobre todo en el manejo comunicacional, obedece a la falta de estudio y práctica en lo que nosotros en comunicación política llamamos la gestión de comunicación de crisis. Esto no solo le pasa al Ecuador, le pasa a Argentina, le pasa a Brasil. Es una de las falencias que encontramos en la disciplina. Y es precisamente porque una de las premisas de la comunicación de crisis es que la situación, el contexto se encuentra en un estado de incertidumbre, ¿no? Entonces, estando en incertidumbre, lo opuesto a la incertidumbre es la certidumbre. Necesitamos entregar certezas, necesitamos dar confianza a la población en este caso, ¿no? Y la comunicación política debe hacerse cargo de esa necesidad, ¿no? Entonces, cuando el gobernante, en lugar de entregar certezas hacia la población, lo que hace es exasperar más los ánimos o entregar información que podría ser de alguna manera ambigua, errática. La comunicación mal manejada puede dar el efecto totalmente contrario del que se busca. No existe tranquilidad posible, ¿no? Entonces, cuando se tiene que dar tranquilidad, lo que hago es más bien incendiar, exasperar. Y eso genera confusión y lo que menos hace es poder calmar. El ejemplo claro, me parece a mí, bueno, hay varios ejemplos, usted los ha descrito muy bien, pero el día domingo mencionó como unas 22 veces, me tocó contarlas porque era increíble las veces que mencionaba estoy decidido, ¿no? Y al final menciona la posibilidad de dialogar con los hermanos indígenas, como menciona él mismo, pero nuevamente reitera a que sin ceder posiciones, ¿no? Es muy difícil entablar un diálogo, además con un tono y un gesto molesto, porque así se mostró visiblemente molesto. La comunicación verbal también es muy, muy importante y esta actitud que tiene el presidente de la República tampoco convoca a un ambiente o a mejorar el ambiente que estamos viviendo. Y otro de los errores que en comunicación se aprecian, no solo, insisto, en el caso del Ecuador, esto es más generalizado, no solamente está en lo que se dice, sino en lo que no se dice. Ayer, por ejemplo, la ministra María Paula, que suele ser una persona con mucha información y con mucha elocuencia, lo ha presentado sin detenerse, habla de corrido, en fin, sin teleprompter y demás,
omitió, me parece algo gravísimo, omitió la cantidad de muertos que en este momento tiene ya el séptimo 6 días de paro, 7 días de paro que llevamos. Y ayer precisamente murió uno, y uno muy ubicado, porque las redes sociales están contrarrestando esos silencios que a veces desde lo gubernamental viene. Y no haberse preocupado, no haberse condolido, por ejemplo, con la familia, indistinto de quién tuvo la culpa, simplemente en este caso hay un ecuatoriano fallecido y no se le hizo ninguna mención. Y para la hora en la que la ministra María Paula dio su información, que fue más o menos a las 4:30 de la tarde, ya había en las redes sociales confirmada la noticia del fallecimiento de este caballero de apellido. Y los medios escritos también joven. Ya lo confirmaron, ¿no? Exacto. Entonces, lo mismo me pareció escucharle al gobernador de la SUAY, cuando no era capaz siquiera de mencionar el nombre o las dolencias que tenía el joven que se vio en las redes sociales también golpeado por los policías montados. De piquete, policías, diremos así, quien incluso se sabe que al parecer una de sus costillas está comprometida. En fin, este tipo de falta de información, inclusive de condolerse de la situación de la población, no da cuenta de lo que se dice. Por un lado digo, quiero dialogar, tengo la mano extendida, pero por el otro lado tengo gestos que no dan cuenta de ese diálogo. Entonces no hay certezas, se mantiene la incertidumbre, no hay manera de aplacar, entonces va a ser muy difícil que podamos encontrar una solución, al menos si es que en ese terreno se continúa con esta práctica. Claro, también desde muchos sectores, sobre todo en redes sociales, vemos incluso a manera de hashtag romper el cerco mediático. Hay un cerco mediático en este preciso momento. De todas maneras, debería llamarnos la atención que el presidente de la República convoque una cadena nacional desde un medio privado, una entrevista a un medio privado como es Teleamazonas, con los periodistas Janet Inostroza y Milton Pérez. ¿Hay este cerco mediático? Bueno, yo creo que otra de las víctimas de esta situación de conflicto ha sido la prensa, ¿no? Y hay que recogerlo desde el día 1. Desde el día 1 la policía no ha tenido un entrenamiento particular con el tratamiento con los medios de comunicación, ¿no? Los confunden como cualquier otro ciudadano, pero además yo creo que a ningún ciudadano se le debería dar un trato así. Pero diremos que por último a la prensa se le deja trabajar, ¿no? Ciertas no libertades para hacer en su condiciones trabajo. de ser repelido. Le dejamos, antes de irnos a un nuevo corte, en una intervención final a Carolina. Muchas gracias. En verdad, me parece que el Ecuador ha tenido una suerte de volcán dormido que se ha despertado luego de varios años de silencio. Le preguntaba a Matías hace unos días atrás, ¿hace cuándo fue que él vino a vivir en Cuenca? Y si es que había vivido la época en la que sacábamos presidentes y poníamos presidentes. Y él decía, no, esta es la primera vez que voy a comenzar a ver esta situación. Así que entiendo lo que describe Matías, porque evidentemente también los ecuatorianos nos hemos visto con un escenario diferente a lo que hace 12 años atrás o 13 años atrás habíamos sido testigos. Mucha violencia, sin duda, pero este juego, esta suerte de enroque, usando las palabras de Matías, que el gobierno ha tenido, le ha dado un poco más de combustible sin subsidios seguramente, pero ha conseguido más tiempo para negociar o más tiempo para presionar. Eso sabremos ahora. Pero evidentemente es otro escenario, ¿no? Entonces habrá que ver qué es lo que sucede el día de hoy. Yo quisiera nada más insistir en que cuando hablamos de comunicación de crisis, insistir en que se requiere poner los paños fríos. Es el gobernante el que tiene que insistir en el proceso de conversación. Y he visto poco de eso en la comunicación gubernamental de estos días. Me parece que se requiere tener un poco más de calma, sobre todo en
en los argumentos, en las expresiones o en los gestos utilizados, de manera que aquello que digo no lo voy a borrar inmediatamente con decretos, con mayor represión, con inclusive con voy a dialogar pero no voy a ceder. Entonces es muy difícil dialogar si es que no se va a ceder, a no ser que se debilite al enemigo, que es lo que está pasando. Es que el gobierno se vio superado en sus expectativas en cuanto a las reacciones con respecto a las medidas. Sin duda, y eso lo han admitido además. Otra de las cosas que me parece una movida interesante es el cambio de la narrativa, ¿no? En una premisa en comunicación nosotros sabemos es que si no te gusta lo que estás escuchando, la historia que te están contando, cambia la historia, cambia la narrativa. Y eso pasó el día de ayer, todo el día de ayer, no se habló más de las medidas, se comenzó a hablar de la amenaza a la democracia, de la amenaza a la institucionalidad. Y el ecuatoriano tiene memoria todavía y ese tipo de amenazas son interesantes porque tienen reacciones distintas. En el 30S de 2010 vimos la reacción cuando se vio la amenaza a la institucionalidad y ese cambio de narrativa con el enemigo más identificado que anteriormente, ¿no es cierto?, hace que se aglutinen fuerzas que estaban dispersas cuando la narrativa más estaba en el tema económico. Así que habrá que ver cuál va a ser la historia de hoy, cuál va a ser el relato de hoy, qué héroes y villanos termina poniendo la comunicación gubernamental, que hasta ahora lo que vemos es que la comunicación tradicional, los medios tradicionales están haciendo eco, ¿no es cierto?, de las líneas gubernamentales. Uh-huh. Y habrá que ver a su vez los ciudadanos, los tuiteros, esos medios alternativos, qué propuesta nos ponen, qué relato nos cuentan también. Y a partir de eso, pues, y con los hechos y las evidencias. Queda un espacio muy importante dentro de esto, de este espacio informal, de la noticia, que son las redes sociales, de noticias que muchas no son verificadas. Decía Carolina, queda sin análisis este espacio de las noticias falsas, de las famosas fake news, de la desinformación, de la cual también todos debemos cuidarnos. Y en esos casos siempre la recomendación es para el ciudadano que está viendo noticias en la palma de su mano, en primer lugar considerar la fuente, de dónde me viene. Los WhatsApps por lo general no tienen esa fuente verificada, así que vaya a Twitter o vaya a Facebook y verifique qué fuente tiene este video que estoy viendo. No lo retuitee, no lo no lo comparta, a no ser que tenga confirmación de la fuente. Esto quiere decir que venga de instituciones serias. Y esto es responsabilidad individual, no solamente una norma para periodistas o comunicadores. El ciudadano de a pie, la persona que tiene acceso a un teléfono celular, hoy en día es así. Por favor, no comparta aquello que no haya confirmado. Y la confirmación es la fuente original, el medio de comunicación que difunde, y no, es que mi tía me pasó, es que esto me pasó a mi hijo. No, eso no es fuente. La fuente oficial es lo más confirmado posible, si es que es una institución o un medio de comunicación. ¿Por qué razón? Porque como mencionó Matías, los medios de comunicación están obligados a cumplir los procesos que la calidad periodística obliga: contrastación, verificación, contextualización, en fin. Entonces hay esos cuidados. Así que mi recomendación, insisto, es al ciudadano de a pie, no comparta aquello que no está debidamente confirmado. Muchas gracias a Carolina Ávila.